Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Academiqueando. Mi nombre es Alexander González y bueno, como siempre estamos aquí para charlar de novedades, de trabajos, de investigaciones que siempre tienen un impacto en nuestra sociedad. Y para ello, el día de hoy me encuentro con Laura Bejarano, autora del libro Desposeídos del Derecho, enfrentar a la justicia colombiana desde los márgenes. Laura, gracias como siempre por charlar, por tener estos espacios que son muy valiosos para todo el mundo. Muchas gracias a ti por la invitación, por permitir seguir hablando de esto, que además me gusta, pero que me parece también muy importante. Entonces, muchas gracias por la invitación, por estar acá. No, con Laura hemos estado en diferentes espacios, Filbo, otros espacios radiales y siempre es muy chévere hablar contigo y de este trabajo que me parece valiosísimo. Y quiero empezar por precisamente, este libro nos acerca a un caso que ocurrió en el 2016 de violencia policial, ¿no? En donde Kevin, un joven de 17 años para ese entonces, pues es víctima de un abuso policial y a partir de allí ocurren una serie de cosas, de eventos, es ingresado al hospital como adulto mayor, lo cual ya es una locura, pero nos pone en Sí. esos márgenes de cómo es la justicia en Colombia. Y me parece importante iniciar hablando un poquito de ese contexto para que la gente se adentre en cómo son esos casos de abuso que no son tan lejanos a nuestras realidades y nuestras cotidianidades como principalmente uno podría pensarlo. Entonces me gustaría que iniciáramos hablando de Kevin, de Pilar y del caso de violencia policial que sufre. Vale. Bueno, esta es una familia de clase popular que vive en Ciudad Bolívar, específicamente en Arborizadora Alta, y terminan envueltos en un proceso judicial con la policía y pues con la justicia, responsabilidad de menores, porque está Kevin, él tenía 17 años en ese momento, llega un policía, digamos que les pide identificarse, él está con dos compañeros, sus compañeros son mayores de edad, se identifican, él es menor de edad, pero nunca le creen y más o menos empieza un forcejeo, el policía cree que es que no se quiere identificar, hay un forcejeo y el policía termina disparando. Con tan mala suerte que la bala entra por la pierna izquierda, la atraviesa, luego entra a la pierna derecha y le fractura la tibia del peroné. A Kevin lo llevan al hospital, efectivamente lo ingresan como mayor de edad, lo llevan otros policías, digamos que ahí hay los policías que le disparan se escapan, ellos estaban escoltando a unas personas de la Caja de Vivienda Popular. Y empieza todo un proceso judicial, pero en este proceso Kevin es el victimario, el responsable, porque minutos después el policía lo acusa de tentativa de homicidio y agresión contra servidor público, diciendo que Kevin intentó apuñalearlo y que en defensa propia él disparó. Entonces digamos que es una familia que empieza todo un proceso en el que enfrentan a unos fiscales, a unos jueces y se ven inmersos, digamos que en este caso, con recursos limitados. Entonces se trata un poco de eso, una familia vulnerable que, pues que de un momento a otro su vida cambia por completo porque llega a este proceso. Antes de adentrarnos un poco más en el caso, yo quisiera que nos contaras eh, quién era Kevin, quién es Kevin antes de este suceso, quién es Pilar también, que son quizás las dos personas protagonistas de este libro, de esta investigación. ¿Quiénes son ellos? ¿Dónde vivían? Bueno, ya nos contaste que sucedió en Arborizadora Alta, que es una de las zonas de uno de los barrios del sur de Bogotá, para quienes nos están viendo desde otras partes. Eh, pero cuéntanos rápidamente, ¿quién es Kevin? ¿Quién es Pilar? Bueno, Pilar es una mujer que llega muy joven a Ciudad Bolívar, empieza a hacer su vida ahí, digamos que por muchas razones, ella se va muy chiquita de su casa, su papá la violentaba, como una vida bien compleja y con un continuo de violencias. Ellos llegan a un proceso de invasión, después digamos que pueden formalizar su hogar
Y Kevin es el cuarto de 5 hijos que tiene Pilar. Todos muy seguidos, digamos, se llevan 2, 3 años, entonces hijos que empezaron a ser también papás muy pronto, por ejemplo, entonces la hermana y los hermanos cuidaban de Kevin porque la mamá, una madre soltera además, tenía que salir a buscar pues comida. Entonces ellos se quedaban, digamos, solitos, pero todo el tiempo Pilar procuró que estudiaran, entonces ellos estudiaban en la escuela de Potosí, también en Ciudad Bolívar, con unos procesos bien interesantes sociales además. Y bueno, digamos que Kevin particularmente deja de estudiar como a los ahorita se me escapa, pero él deja de estudiar como en séptimo, como a los 12 13 años y empieza a trabajar. Ellos siempre trabajaron muy chiquitos, digamos que también en esa búsqueda por recursos, cuando pudieran. Todos terminan el bachillerato menos Kevin. Entonces Kevin, digamos que trabaja en la plomería, trabaja en casas, construyendo, en proyectos de construcción y demás, porque su hermano mayor también, digamos que lo empieza a encaminar por ahí, pero siempre trabajaban en otras cosas, digamos que buscándose en vacaciones, en temporada navideña y demás. Una familia muy unida, son, se quieren un montón, se apoyan siempre, siempre muy unidos con su mamá y bueno, una familia muy, pues muy echada para adelante si se quiere. Em, sí, y así es gran parte de las familias que viven en las zonas populares de Bogotá y de Colombia. Gente chapalante, gente chapalante. Bueno, para continuar, yo quisiera que habláramos un poco de la justicia y la justicia para adolescentes, para menores de edad. Hace un par de días venía en Transmilenio, esta anécdota también la conté en otra entrevista que hice hace poco, y, y venía escuchando a un grupo de muchachos que venían a mi lado sobre un caso de violencia que presenciaron y cómo decían que era muy probable que la persona que violentó pues quedara libre. Y eso me hacía pensar en esa idea de impunidad que hay muy grande digamos, en Colombia y de cómo se maneja la justicia, ¿no? Y es que tiene mucho que ver con nuestros capitales sociales, políticos, económicos, es decir, y pongámoslo un poquito más en palabras cotidianas, si usted hace parte de X familia, tiene cierto capital económico, hace parte de X grupo social, pues probablemente en caso de que llegue a tener algún caso, la justicia va a ejercerse de una u otra forma sobre usted. Diferente así, no tiene o no cuenta con ese tipo de capitales. Y este caso es un poco eso, ¿no? Es, claro, una familia de una clase popular que vive en un barrio al sur de Bogotá y que se ve enfrentada no solamente a alguien que hace parte de una institución como lo es la policía, sino de a un aparato estatal de justicia que también es inequitativo y que incluso crea un perfil para perfilar un poco quiénes son esos criminales, sí, a partir de dónde vives, de demás. Entonces, me gustaría que habláramos un poco de esa desposesión del derecho que sufrió Kevin y que le dejó, pues, por supuesto, a partir de allí una serie de secuelas en su propia vida. Sí, ahí me quedo con el perfilamiento. Bueno, es que ahí ya hay varios temas. Justamente parte del libro es ese, es mostrar cuál es esa vida y quiénes son ellos como familia para después también comprender cómo es que se vive este proceso judicial en el que se ven inmersos y cuáles son esas razones por las que también todo el tiempo están en desventaja, ¿no? Y tiene que ver mucho con lo que estabas diciendo. Entonces,
Por algo también decía ahorita, antes, él dejó de estudiar y tal, porque son este tipo de características muy superficiales, si se quiere, las que empieza a tomar la justicia, y la justicia me refiero a em, los funcionarios del ICBF o los fiscales o la misma jueza empiezan a tomar este tipo de características muy aisladas, muy superficiales de Kevin y empiezan a construir todo un perfil de él como un joven propenso o un joven que sería capaz de cometer los delitos de tentativa de homicidio y de agresión a servidor público. Casi que eh, empieza Casi que desde donde naces, quién eres, cuál es tu familia, cuáles son los valores que te inculcan, y esto se sabe además en una entrevista de 2 horas que le hacen las, las trabajadoras sociales, conocen a Kevin y es el perfil que va a durar por todas las audiencias y que va a ser repetido por absolutamente todos los funcionarios para declararlo culpable. Entonces aquí también empieza a ver, digamos que temas importantes. ¿Cuál verdad también es valorada? Porque tiene que ver tu origen social, casi que condiciona toda tu experiencia dentro. Entonces, ¿por qué te creen o por qué te creerían? ¿Por qué tendrías que hablar o cuáles serían esos recursos que tienes incluso para hacer valer tu voz y tu palabra dentro de una audiencia? Entonces, se habla también de esa violencia simbólica que hay dentro de los espacios de audiencia, donde pues son los profesionales del derecho quienes terminan hablándose y determinando la libertad de una persona que seguramente tiene una versión de los hechos, que tiene una versión válida de los hechos, pero que no es escuchada justamente por eso, pues es un joven hombre no blanco, sí, no blanco, que está inmerso en algo que posiblemente hizo porque vive allá, no estudia, no trabaja, etcétera, etcétera, entonces se le van sumando. Aquí entonces nos damos cuenta de qué tan parcial o imparcial es la justicia y qué tan asequible es también. Y es una, digamos, de esas críticas y esas reflexiones que se hacen, porque lo que termina sucediendo es que el sistema judicial produce y reproduce violencias que se supone en principio tiene que erradicar, ¿no? Que no hace procesos o procedimientos, sí, como el proceso judicial, pues no se hace como se debería, en las condiciones en las que se debería, sino que además son funcionarios que lo que les interesa es que se declare culpable porque tengo otros 20 casos. Entonces es una economía procesal dentro de la justicia que hace que no funcione, que se mida en cuántos son los casos, sino en la manera también en la que lo resuelves. Y lo que termina esto pasando es que en casos como los de Kevin y Pilar, pues condenan a familias que nada tienen que ver o que son las víctimas del caso. Entonces, por ejemplo, también en la audiencia, en las audiencias preliminares, cuando se le imputan los cargos y también cuando se decide si se va a recluir o no, porque el sistema de responsabilidad penal para adolescentes tiene unos espacios donde se retienen a los menores cuando se considera que son peligro para la sociedad u otras razones, en el caso de Kevin fue ese, y los tienen ahí mientras se decide si son culpables o no, y ya los envían como pues a estas cárceles, casi que les decimos en el libro, de menores, que es el Redentor y bueno, otras. Y a él terminan enviándolo aún sabiendo que él está lisiado, aún sabiendo que en el CESPA, que es este lugar al que lo envían, no hay salud, entonces no le van a hacer las recuperaciones de su pierna, sabiendo que hay hacinamiento, entonces no va a tener, no hay unas formas dignas además para darles a estos menores. No se violan un montón de derechos que tienen, pero además incluso en las condiciones en las que ven a Kevin que acaba de salir de una operación y una cirugía, le hacen su audiencia en su sala, mientras él está despertándose de la anestesia, lo envían después allá por meses, él queda con estas secuelas físicas, también emocionales, que tú mencionabas justamente por estas, sí, como por estas no asistencias o sí, estos descuidos de los funcionarios alrededor de todo este sistema judicial, que además, valga decirlo, el de menores es de justicia restaurativa. Y entonces ahí también hay unas contradicciones y unas críticas bien importantes. Entonces, claro, hay impunidad, seguramente la justicia en Colombia tiene
un montón de líos em, y que tiene que ser cambiada estructuralmente. Necesita una estructuración, necesita seguramente también porque no tiene recursos, entonces actúa de cierta forma. Tenemos un montón de abogados llenos de un montón de casos. Tenemos un sistema de justicia de menores que además la criminalidad usa a los menores porque es mucho más sencillo que los dejen libres más rápido y entonces lo que hacen es todo el tiempo rotar o cometen delitos entre menores y mayores, mandan a los menores a que se declaren culpables y muy fácilmente vuelven a delinquir cuando están por fuera. Entonces digamos que hay como muchas aristas dentro de los problemas que tiene la justicia penal de menores también, y pues sí, creo que ahí me podría quedar. Total, yo me quedé pensando, bueno, me quedé pensando en dos cosas, pero hay algo antes de preguntarte sobre los temas de verdad que me parece tremendo, es que Kevin no es el único despojado de sus derechos en este caso, y es que el policía que le dispara también sufre ciertos despojos en diferentes momentos, empezando porque lo trasladan a una estación de Transmilenio junto con su compañero, ¿no? Entonces quisiera que nos contaras rápidamente también sobre qué sucede con el policía, se me va el nombre ahorita en este momento. No lo recuerdo. Jairo. Ahí está Jairo y está... Jairo, sí, Jairo. Em, en medio de este proceso judicial, en donde él también, aunque es el denunciante, también es despojado de su derecho. Sí, digamos que esta es otra, esto no es blanco y negro, no se trata de buenos y malos, sino de una, digamos que una situación mucho más compleja. Y lo de profanos del derecho viene un poco de Bourdieu, cuando se habla de los profesionales y los profanos. Y lo que terminó dándome cuenta en la investigación es que se supone que de un lado está Kevin y su abogado y del otro está la fiscal y el policía, ¿cierto? Que son los denunciantes. Y no es así, realmente están es los profesionales del derecho, que es el abogado de Kevin y la fiscal, que se entienden, se hablan súper bien, se hablan además, pues digamos que con todo este simbolismo y todo este ritual de la audiencia, entonces se llaman doctor, doctora, con unas diplomacias, se escuchan, y luego está Kevin y el policía Jairo, que pues chico era un bachiller, también estaba muy recién llevaba como 5 meses, no tenía nada de experiencia y también lo tratan pues más o menos horrible en las audiencias, ¿no? Como que le gritan, le dice escuche, sí, como que igual los tonos, porque más allá de escuchar las audiencias, pues digamos que yo nunca tuve posibilidad de hablar con la otra parte, que sería muy interesante. Pero al final sí es eso, es como cómo están los profesionales y los profanos y cómo al final también pues hay toda una violencia que está en estos espacios. Mi reconstrucción es con el caso de Kevin y pues Kevin, digamos en la audiencia también no habla. Él, al principio porque no lo dejan o porque dice eso es mentira y lo tratan de grosero y pues después porque siente igual que no, que lo que tiene que decir tal vez no es tan importante, que quien tiene que hablar y quien tiene que defenderlo, así sea su caso y su propio caso y que eso define casi que buena parte de su vida, pues igual siente que no tiene los recursos, que pues que o no tiene, sí, la posibilidad si se quiere. Él no es apto para, o legítimamente lo es. Eh, Hubo algo que en tu anterior respuesta me quedó sonando mucho y es el tema de la verdad, ¿no? Aquí, y también lo traigo a colación con lo que señalas aquí, es que no es blanco y negro, ¿no? Pero pareciera que fueran dos verdades enfrentadas en un juicio en donde hay un lenguaje tecnificado, en donde, claro, entre abogados se entienden sus términos, pero al otro lado está Kevin y está Jairo,
que no tienen una formación de abogados empezando por ahí y que eso ya pone unas barreras muy grandes dentro de la complejidad de lo que es un caso como este, ¿no? Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito cómo ves ese tema de la verdad o las verdades en este caso que nos traes desde el libro. Bueno, en el libro yo lo abordo como una jerarquía de la credibilidad, y toma un poquito aquí a Fazan, que también reconstruye un caso, y dice que hay una verdad judicial, una verdad que es la que se acepta en el espacio público, dentro de, digamos, del sistema, y luego hay otra verdad, que es esa verdad de esas otras familias o personas que no están reconocidas, que en este caso sería la de Kevin y Pilar, que es esa verdad etnográfica que también lo que él dice es importante escucharla, comprenderla, y eso no significa que haya una verdad absoluta definitiva. Y entonces aquí, pues digamos que parte de los objetivos o del el reto era también conocer eran esas verdades y esas experiencias que ellos tenían y cómo terminaron siendo no tan escuchadas y no tan valoradas. Entonces, a lo largo, digamos que de la segunda parte del libro, y sobre todo el capítulo de las audiencias, es mostrar también cómo justamente esta construcción de Kevin como este joven problemático, em, hacía que, digamos que todo su perfil hacía que su verdad no, sí, no fuera suficiente para poderle creer. Entonces, más bien, cuando se intentaba defender, no, es que usted es grosero, porque usted lo que hace es interrumpirnos diciéndonos mentirosos y demás, pero no es yo me siento y de verdad escucho cuál es esa versión. Y bueno, ahí digamos que ahí es justamente problematizar cuáles son esas verdades, de que depende también que te la crean, que es justamente el origen social, y esos capitales, esos recursos económicos, pero también sociales y culturales que le permiten a uno pues hacerse escuchar, valer y que sí que lo legitimen también como persona y pues como en su experiencia y en su dignidad también. Laura, ya ha pasado casi que un año desde la publicación del libro. Bueno, se publicó en medio de la Feria del Libro de este año y sé que has tenido múltiples experiencias con el libro, seguramente algunas otras espacios en donde has hablado, no sé. ¿Cómo ha sido el recibimiento y después de tanto tiempo, cómo ves ahora el libro en tus manos, publicado? ¿Qué percepciones tienes? Yo creo que hay un recibimiento bonito, casi que los espacios han sido o en varias ocasiones de estudiantes de maestría, algunas veces de pregrado, y creo que llama la atención, por ser un estudio de caso. Esto digamos que no es tan común, teniendo en cuenta a veces pues que se cree que no es legítimo para hablar de cosas más grandes y digamos que lo que siempre planteo es que es un caso ilustrativo y que es el caso que puede pasar cualquier día, en cualquier momento. Es decir, digamos que no es la excepcionalidad, sino al contrario, es el diario. Y creo que eso interpela, digamos que también los temas que se abordan logran tocar sensibilidades en las personas. Hay como que sí tiende a generar una llamativa. El tema, la situación, conocer el caso a profundidad, digamos, conocer a la familia también, porque muchas veces las investigaciones son del otro lado, ¿no? Entonces son de los funcionarios, es sí, en este caso, pues fueron ellos y digamos que eso ha tenido un buen recibimiento. Eso me parece muy bonito. Ver el libro me parece muy maravilloso. Fueron años de trabajo. Em, Creo que uno en perspectiva, qué sé yo, pues ya cosas de le cambiaría de pronto esta forma de escribir, porque de pronto fue muy académico en su momento,
producto de las tesis, entonces ese tipo de cosas creo que me han surgido, digamos, como pensándolo frente al libro y creo que también lo veo mucho como algo muy narrativo, como que me lo imagino en pantalla de alguna forma o en escena, pues, en una obra de teatro, no sé, me lo imagino con otra forma de escribirlo mucho más literario, si se quiere. Así me lo he imaginado muchas veces. Aquí empezó a caer un aguacero terrible, espero que no lo estén escuchando, que no lo estés escuchando. Em, No. para ir finalizando, mm, para finalizar más bien, seguramente algunos estudiantes se van a encontrar este video o se van a encontrar el libro en algún momento. Y no quiero dejar de lado las cuestiones metodológicas, teóricas, que también te interpelan no solamente como investigadora, sino como persona. Quisiera que nos contaras un poquito sobre las cosas bonitas de este trabajo frente al campo, frente al archivo, frente a lo metodológico, también las complicaciones y también que rápidamente nos cuentes el papel que jugó otro de los personajes que tú mencionas, que fue fundamental en este trabajo que realizaste, que fue para tu tesis de pregrado y posterior para la maestría en estudios sociales, que fue tu papá. Entonces, me gustaría que cerráramos con esos elementos. Vale, pues sí, digamos que yo llego al caso por un interés que hubo siempre con la limpieza social y esto no se pudo hacer, pues por las complicaciones también que genera pues hablar de estos temas sobre conflicto armado. Y además estaba muy chiquita y bueno, termino digamos que conociendo el caso. Me encuentro con una familia que quiere hablar, que quiere compartir su historia. Me reciben muy bien porque también, digamos que iba recomendada de un político que después es quien les ayuda con el abogado y etcétera. Entonces, digamos que ahí hubo mucha suerte, si se quiere. Y cuando llego me encuentro pues con Kevin. Primero hablo con la mamá, ella muy linda me recibe, me dice que me va a ayudar con lo que yo quiera. Y luego quiero hablar es con Kevin. En principio la tesis iba a ser pues de un joven que sufre violencia policial y se termina convirtiendo en su mamá, la mamá y el hijo que se ven envueltos en un caso porque además la mamá hablaba un montón y tenía muchas historias y quería contar. Em, pero me encuentro con que Kevin no quiere hablar mucho, esto es un poco complicado, somos contemporáneos, me encuentro muy penoso y además estamos en pandemia en ese momento cuando yo empiezo a hacer trabajo de campo y esto implicaba que mis traslados no fueran en transporte público porque casi ni siquiera se conseguía. Y como era un barrio en donde a uno no lo reconocen, de clase popular, pues una mujer, ir sola, digamos que podría ser complicado, mi papá me llevaba. Y yo le decía, espéreme en la esquinita que yo voy a ir a hacer entrevistas y lo que sea. Y lo que termina pasando, pues como que Pilar se da cuenta y dice, no, 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 pues que pase. Y bueno, ahí lo que yo pienso es, esto me va a dañar absolutamente, esto no es ético, el campo se me va a caer todo y al contrario. Digamos que esto me abrió otras conversaciones que seguramente desde mi experiencia no hubiese podido, pero que la de mi papá sí, porque vivió cosas similares en su infancia o se conectaban en historias, no le daba pena preguntar, entonces él le preguntaba lo que fuera a Kevin y Kevin a él le respondía, entonces eso a mí me permitió lo que parecía que iba a entorpecer. Lo que terminó fue abriendo todo un campo de posibilidades y al final lo que hago es una reflexión también pues de la compañía en campo. Esto pues digamos que no siempre es bueno, ahora me va a llevar a fulanito, pero lo que sí reconozco y me parece importante resaltar es esta compañía también en escenarios donde son tan difíciles y en donde se comparten experiencias tan duras. A veces era mucho llanto, eran conversaciones muy complejas en donde mi papá igual era un apoyo para mí y para ellos, o eran unas formas de contención. Entonces,
no solo es la seguridad en campo per se por ser mujer, talle chico, en un escenario, pues donde uno no es reconocido, sino que además es una compañía en un escenario en donde hay muchas historias que interpelan y que a veces son muy difíciles de manejar. Uno ahí está más o menos aprendiendo a hacerlo. Y eso fue muy bonito, me pareció muy importante hacer esa reflexión. Creo que sí es importante el cuidado dentro de la investigación que hacemos. Nosotros nos exponemos que porque el tema es chévere, que porque lo que quiero investigar es riesgoso, pero es lo interesante y sí, pero a veces no, pues no reflexionamos alrededor de, digamos, de todas las formas en las que nos exponemos. Hombres se exponen de unas formas, mujeres de otras. Y eso creo que era muy importante y bueno, ya lo metodológico fue coger confianza, escuchar. Creo que se trataba de eso, saber cuándo parar, cuando las historias son difíciles y querer comprender todo el tiempo, comprender con las familias, querer respetar también sus tiempos, lo que quieren contar. Em, creo que eso fue lo primordial, ya el resto fue recursividad. WhatsApp, llamadas, visítelos, vaya, como le quede bien. Si usted está trabajando porque va a salir a vender tintos, yo le acompaño haciendo tintos mientras hablamos. Y bueno, digamos que ahí son ya una vaina de voluntad y yo creo que sí, de querer, de tener toda la disposición de estar con las personas y escucharlas. Pues Laura, muchas gracias por haber estado aquí en Academiqueando. Siempre es un gusto hablar de este trabajo que te tomó, tú lo dijiste, años, esfuerzos, pensamientos, horas, etcétera, y que es una gran reflexión en muchos ámbitos, en la justicia, también en las formas de hacer investigaciones, de lo valioso que es. Las investigaciones que salen y que surgen de nuestros trabajos de grado, eso también es muy importante. Así que, Laura, siempre bienvenida aquí a estos micrófonos y muchas gracias de nuevo por estar acá. No, a ti, muchas gracias. Y Que bueno, les guste. que les guste, que lo consulten, que les genere preguntas, que ahonden más en estos temas. Esa es la idea también de estos espacios y de estas investigaciones que, bueno, uno no sabe qué impacto pueda tener socialmente, pero uno siempre espera que algo contribuya a nuestras realidades. Eh, este episodio ya saben que lo encuentran en nuestro canal de YouTube. Allí van a estar junto a otros libros, otros temas, otras investigaciones, con autores, con autoras que siempre están dispuestas a hablar sobre temas sociales de los cuales investigan. Mi nombre es Alexander González y nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.